Bueno, parece que fue una visita en la cual Milei deja una buena impresión en los Estados Unidos. Pero para tratar de analizar justamente lo que fue este viaje express allí, primero de Milei como presidente electo, vamos a hablar con alguien que nos puede contar mucho acerca de su experiencia. Estamos hablando de Eduardo Amadeo, que más allá de ser un avesado político de mucha trayectoria en la Argentina, fue embajador de Argentina en los Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Buen día, muy bien, gracias. Eduardo, ¿qué está viendo de estos primeros pasos de la política exterior que ensaya o insinúa Milei como presidente electo y lo que fue este viaje a Estados Unidos? Lo puedo ver por los méritos propios de Milei, pero también en comparación con lo que hemos vivido estos años, ¿no? El gobierno kirchnerista, si hay algo que ha tenido, ha sido una camino zigzagueante, tratando por un lado de quedar bien con el mundo occidental y por otro lado tratando de quedar bien con el mundo de los países dictatoriales, los países que están en operaciones contra la democracia en diversos lugares, ¿no? O sea, el presidente Fernández, desde abrazarse con Putin hasta manifestar todo el tiempo su apoyo a países como Nicaragua, ha hecho cualquier tipo de estropicios en la política exterior argentina. Y cuando digo estropicio, lo que digo es que ha roto con uno de los objetivos centrales de la política exterior de un país, que es la seguridad, ¿no? O sea, el hecho de que usted hable con alguien con quien sepa que puede seguir negociando, puede tener acuerdos. Con el gobierno kirchnerista esto era imposible, porque su reacción frente a cada uno de las crisis y de las situaciones estratégicas que hemos vivido en los últimos tiempos, Ucrania, Israel, etcétera, ha sido vacilante, para decirlo menos. Entonces, Milei necesita mostrarse como un líder confiable, un presidente confiable, y creo que esto es lo primero. Lo segundo tiene que ver también con abrir una conversación confiable con el Fondo Monetario, el Tesoro norteamericano, a quienes vamos a necesitar muy pronto para poder ordenar nuestras cuentas externas. Eduardo, obviamente cuando uno veía cómo se veía a Milei desde el extranjero en la campaña, a pesar de ser un candidato muy promercado, extraordinariamente promercado, y de ser alguien que decía yo me voy a alinear con Estados Unidos, era visto con cierta sospecha porque se veía que quizás algunas cosas de sus programas por ahí no eran del todo realizables, porque tenía muchos vínculos, por ejemplo, con el expresidente Donald Trump. ¿Ve que puede estar ensayando Milei un giro pragmático en su política exterior, mostrándose, bueno, más cercano al establishment de lo que parecía? Lo está haciendo en todos los campos. En el campo de la política local, el nombramiento de Guillermo Francos como ministro del Interior es un enorme avance, porque Francos es un señor muy dialogador, muy confiable, un político al viejo estilo, de los que toman café, conversan, pero que ayudan mucho a poder resolver los problemas con el Congreso, con la oposición. Lo mismo con Diana Mondino. Diana, si bien no tiene experiencia en política exterior, es una profesional seria, una economista respetada, que se ha rodeado de gente muy valiosa, de profesionales. Entonces, yo creo que así como en otros campos también, Milei dejó afirmaciones que a veces preocupaban a los mercados y a las personas, también en el tema internacional se ha ordenado. Ha recompuesto vínculos con el presidente Lula, ha recompuesto vínculos con el Papa, o sea que la política exterior de Milei se está colocando en un carril que la Argentina necesita, porque nuestra dependencia del exterior es muy importante por la situación económica actual y futura, y por lo tanto necesitamos que esa política sea previsible. ¿Cómo nos ven, digo, en Estados Unidos a la política argentina? ¿Qué es? Porque digo, sobre todo me interesa acá mucho apelar a la experiencia que usted tuvo. ¿Qué es lo que espera también Estados Unidos en su relación y en su interlocución con un país como la Argentina? Estados Unidos y el mundo espera que seamos previsibles. Yo fui embajador en los Estados Unidos en el tiempo más difícil de los últimos 40 años. Yo fui el embajador
entre el 2002 y el 2003, que me tocó no solamente reubicar a la Argentina en la relación con Estados Unidos, sino también la refinanciación de las enormes deudas. A mí me tocó en ese momento refinanciar 2.800 millones de dólares. Y el problema no ha cambiado. O sea, Argentina es un país impredecible que cada 5 años o cada 10 años tiene una crisis externa, tiene la reaparición permanente del populismo, que básicamente, como le decía, es impredecible, y por lo tanto Argentina necesita desesperadamente, para el desarrollo de su economía, ser creíble. Si la Argentina es creíble, tendremos inversiones, tendremos exportaciones. Las crisis macroeconómicas a repetición afectan, por ejemplo, a la posibilidad de colocar nuestras exportaciones, para no decir las inversiones, ¿no? Nosotros tenemos la fantasía de que somos muy ricos porque tenemos mucha energía y mucha minería, pero ¿quién invierte en un país que tiene cepo, que le saca sus dividendos? Entonces, la palabra es credibilidad, la palabra es previsibilidad. En algún momento de la campaña, cuando le preguntaban por China, por Brasil, bueno, un poco la respuesta de Milei es, deben ser los privados los que resuelvan no más que acuerdos comerciales, los que decidan a quién comprar, a quién venderle, de alguna manera diciendo que eso no iba a afectar la cuestión comercial. Ahora, ¿cuánto cree realmente que termina incidiendo una buena política exterior, una buena diplomacia en justamente atraer inversiones y oportunidades de negocios para el país? Muchísimo, muchísimo. Primero, desde el punto de vista formal, uno marca la cancha, esto es, tiene acuerdos comerciales, el Estado puede defender a los privados cuando hay intervenciones de terceros estados que afectan nuestro comercio exterior. Las buenas relaciones con el exterior ayudan en los organismos multilaterales, nos ayudan también a tener ayudas que necesitamos. Y la apertura de mercados es un espacio central para el desarrollo de los mercados privados. Tiene razón Milei cuando dice que los que exportan e importan son los privados, pero lo hacen en el marco que fijan las negociaciones en los estados. Por ejemplo, tenemos por delante un desafío enorme y muy importante, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que nos puede abrir mercados impensados y que también puede ayudarnos a desarrollar industrias regionales que hoy día no han desarrollado todas sus capacidades por falta de mercados. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es muy importante también para la Unión Europea, que está buscando mercados previsibles. Y también esto implica el resolver los temas del Mercosur. El Mercosur en este momento está en una situación muy compleja, con Uruguay queriendo cambiar las condiciones, con Brasil también con sus propias características. Así que esto va a ser un desafío enorme, muy apasionante para la canciller Mondino. Y pensando justamente en el Mercosur tan importante, que claramente está, como uno diría, a veces algunos plantean que está casi con respirador artificial por las distintas crisis internas, ¿cuál cree que debería ser la posición más razonable para la Argentina? Porque viene Argentina como de una posición muy casi a la defensiva, renegándose muchas veces a cambios, pero otros dicen, bueno, pero lo que ya planteó Uruguay de flexibilizarlo tanto, quizás tampoco le convenga a un país con las características de Argentina. El cambio en el Mercosur es inevitable. Es inevitable, tenemos diferencias en este campo hoy día con Uruguay. El Mercosur está en un muy buen momento porque a Paraguay le está yendo bien, a Argentina le va a ir bien. Uruguay es una economía sólida, el sistema político uruguayo funciona muy bien, muy coherente, y Brasil naturalmente tiene la energía y el mercado. Así que cuán flexible seamos hacia afuera es un tema de mucha conversación interna, como yo digo a veces mucho café, para poder encontrar una fórmula que combine la protección del mercado con las alternativas propuestas por Uruguay en este tiempo. ¿Cuál es el resultado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a cambiar el estilo, los modos. Recuerde usted lo que hemos sufrido y la vergüenza que hemos pasado los argentinos cuando el kirchnerismo, que se peleó con todo el mundo,
quiso prohibir a Uruguay el desarrollo de la industria maderera. Hoy día la industria maderera es un vergel en Uruguay, basta cruzar Gualeguaychú para ver lo que es eso. Y el kirchnerismo, el único objetivo que tenía era hacer política para adentro, no que lo aplaudieran a Kirchner, que los aplaudieran a ellos porque se peleaban hacia afuera. Bueno, pues esto va a cambiar sin ninguna duda y vamos a tener una política mucho más sólida que también nos va a servir en nuestras relaciones con terceros países, porque un Mercosur sólido, de buena onda, bien armado, aumenta la atracción a las inversiones del exterior. Y pensando en una política exterior previsible, ¿cómo ve el tema o cuán importante cree que es la situación de tener una política clara en términos de derechos humanos hacia el exterior, donde también ha habido, por ejemplo, en los últimos años, idas y vueltas, muy puntualmente lo que fue, por ejemplo, relación con Venezuela, Cuba, Nicaragua, donde ha habido idas y vueltas y no ha habido una posición de Estado en la materia? El gobierno kirchnerista tiene en esto una posición absolutamente hipócrita, ¿no? Por un lado, falsamente, se proclaman como defensores de los derechos humanos. Hicieron poco los Kirchner desde cuando estaban en el campo por los derechos humanos, pero se manifiestan como los grandes defensores de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo acompañan y aplauden a gobiernos que son violadores constantes, brutales de los derechos humanos, ¿no? O sea, este doble discurso es inaceptable y es perverso. Las reglas de los derechos humanos están establecidas en los acuerdos internacionales, las reglas del respeto a la libertad de las personas, al funcionamiento de la democracia, los derechos de las minorías, todo eso es parte de las reglas aceptadas. Para el kirchnerismo eso es relativo, ¿no? Los derechos humanos de los adversarios son malos y de los amigos son buenos, la manera como los tratan. Yo creo que esto también va a cambiar. La Argentina tiene que volver a su tradición de defender los derechos humanos como principio. Allá donde sucediera una violación, la Argentina tiene que estar presente, no en función de las amistades con los dictadorzuelos de turno. Última pregunta, Eduardo, si yo le tuviera que, si le pregunto, ¿cuál cree que es el mayor desafío que tendrá por delante el gobierno de Milei en términos de política exterior? ¿Qué se le ocurre, algo que quizás no hayamos mencionado, pero que pueda ser algo importante a encarar? No, básicamente es la previsibilidad y la seriedad. Dicho esto en términos generales, Argentina tiene 1000 oportunidades, por ejemplo, económicas. Se está produciendo en el mundo un movimiento de los capitales desde los países que ahora son más imprevisibles en muchos campos, como el Oriente, por ejemplo, los países árabes que están viniendo para estos lados. México está recibiendo muchas inversiones que están saliendo de los países de mayor conflicto potencial. Ganar esas inversiones sería un éxito enorme para los argentinos. Necesitamos desesperadamente inversiones. Entonces, a medida que seamos previsibles, serios, que tengamos un buen servicio diplomático, vamos a recuperar la credibilidad. Y esto se manifiesta cotidianamente en la presencia en los organismos multilaterales, el discurso, las actitudes, como hizo Macri en su momento. Macri lo podrán criticar por otras cosas, pero su política internacional fue impecable en términos de el respeto que el mundo tuvo por un país confiable y previsible. Así que en la medida que vayamos recuperando esto, vamos también a tener buenos ecos en el campo de la economía. Eduardo Amadeo, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. A ustedes, buenas tardes y gracias.